El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la alternativa. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este miércoles 22 de diciembre del año 2021. Comenzamos con noticias que tienen que ver con la Fiscalía porque hará una nueva imputación a Emilio Tapia y 4 empresarios más por el escándalo de Centros Poblados. El ente acusador radicó la solicitud de imputación por la presunta apropiación de recursos en el contrato entre el Ministerio de las TIC y esta unión temporal. Indica la Fiscalía que ya avanza en una nueva línea investigativa por las presuntas irregularidades en este multimillonario contrato con el que se garantizaría el servicio de Internet a más de 7.000 escuelas rurales del país. Los empresarios que serán citados a imputación son Emilio Tapia, Otomar Lascarro, Juan Carlos Cáceres, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, representante de la empresa Reif, agencia de seguros. Hablemos ahora de alias Otoniel, quien pidió perdón a las víctimas del Urabá ante la JEP. El excomandante del Clan del Golfo, Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, entregó su testimonio como testigo de los hechos de violencia ocurridos en esa región durante el conflicto armado, zona del país que tuvo una fuerte presencia del grupo delincuencial que Otoniel comandó hasta su captura el pasado 23 de octubre. Durante la diligencia, Úsuga se refirió a una carta que fue leída al comienzo y que fue enviada por las víctimas acreditadas en el caso Urabá en la JEP. En ella, las víctimas le pedían que aportara la verdad, ya que su testimonio era de gran importancia para conocer acerca de los hechos de violencia en la región y de los responsables de los mismos. En un momento, Otoniel pidió perdón a las víctimas, haciendo referencia a esta carta. Se le pide, pues, como estuvo uno por tantos años en ese conflicto, en esa guerra, y una carta como la que mandaron, también se les pide perdón a las cosas que hayan hecho uno mal hechas por allá, pero todo se hizo como organización, pero nunca por afectar las comunidades, sino... Además, Otoniel entregó los detalles de lo que según él fue su entrega a las autoridades. No, es que yo pues ya hacía ahorita que estábamos pensando en eso, en de pronto llegar a un arreglo con el gobierno, realmente con toda la organización en general. Pero ya ese día, ya en ese momento tomé la decisión y dije, me voy a entregar a ver si me respetan la vida, porque hay muchas cosas que mucha gente que cosas nos entregan y los matan pues por allá. Seguimos hablando de la JEP porque anunció que no expulsará a Antonio Lozada pese a las inconsistencias en su relato sobre la muerte de Álvaro Gómez. La familia del desaparecido líder conservador le había solicitado a la JEP que inicie un incidente de incumplimiento en contra del hoy senador del Partido Comunes Carlos Antonio Lozada y excomandante de la guerrilla de las FARC. Los argumentos que utilizó la familia de Gómez Hurtado fueron que Lozada en una entrevista sostuvo que Jorge Briceño alias Mono Jojoy le comentó que eran las FARC quienes habrían asesinado a Álvaro Gómez, pero en la JEP dijo que el homicidio fue realizado por la red urbana Antonio Nariño por órdenes del Mono Jojoy. La sala de reconocimiento estudió el caso y finalmente decidió negar la solicitud de apertura de incidente de incumplimiento en contra de Carlos Antonio Lozada bajo el argumento de que, abro comillas, no se ha dado inicio al proceso de constatación de los relatos y de los aportes de los comparecientes. Ya en un auto anterior se les informó a las víctimas acreditadas que las observaciones a las declaraciones de los comparecientes se deben hacer en el marco del proceso una vez se ha escuchado al compareciente en versión voluntaria, cierro comillas. La familia de Álvaro Gómez Hurtado ya anunció que impugnará la decisión que fue tomada por la JEP. En noticias que tienen que ver con la política, hay polémica por el aval del Centro Democrático al hijo del narcotraficante Horacio de Jesús Triana. Al cierre del plazo para modificar las listas al Congreso, el partido incluyó en el segundo renglón de la lista a la Cámara de Representantes por Boyacá al exalcalde Eduard Triana, hijo del extraditado narcotraficante Horacio Triana, condenado a 14 años y medio de prisión en los Estados Unidos y considerado el zar de las Esmeraldas. El partido, en un comunicado, expresó su apoyo a esta decisión.
Por otro lado, en más noticias que tienen que ver con la política, el senador Rodrigo Lara confirmó su desacuerdo con las decisiones del nuevo liberalismo en el proceso para elegir al candidato único a la presidencia de la República. Luego de que se anunciara que Juan Manuel Galán se quedó con la titularidad de esa candidatura, Lara cuestionó fuertemente la decisión, explicando que la encuesta propuesta, a la que nadie más se presentó, estaba hecha a la medida de Galán y que por esta razón no puso su nombre a consideración. Me recuerda a las licitaciones de Emilio Tapia, licitaciones con pliego sastre, que abren intempestivamente, sin que nadie se dé cuenta, que cierran muy rápido y que adjudican en oscuras horas de las festividades de fin de año. Esta encuesta tiene de por medio las fiestas de fin de año, lo cual es imposible hacer campaña, y con requisitos muy a la medida de Juan Manuel. Yo invito a Juan Manuel a que compita, no hay que tenerle miedo a la competencia, sobre todo el que quiere ser presidente no puede temer a la competencia. En otros temas, una prueba de ADN podría convertirse en la pieza clave para las autoridades que buscan dar con el paradero de la persona responsable de haber torturado a un menor en Chocontá, amarrando sus genitales con un cabello. Los investigadores del CTI visitaron recientemente el centro religioso, donde estuvieron tomando fotos y recopilando algunos testimonios, como los de los trabajadores de la finca donde funciona este lugar. De acuerdo con Noticias Caracol, 4 de los 50 menores inscritos en esa fundación, que no tendría permiso para funcionar, fueron retirados de la misma y de momento se desconocen los motivos. Por otra parte, el pequeño que fue torturado al ser sometido al amarre de sus genitales ya habría señalado a 2 personas como presuntos responsables de estos hechos. En noticias ambientales, según las autoridades, ya son más de 45.000 hectáreas destruidas en el Parque Nacional Natural El Tuparro, en el departamento del Bichada. El Ejército Nacional dispuso cerca de 40 hombres entrenados y capacitados para atender esta clase de emergencias. Los uniformados pertenecientes a la Brigada para la Atención y Prevención de Desastres lograron controlar en 24 horas el 60% del incendio que allí se presenta. Al respecto, el coronel Juan Fernando Cardona, comandante de la Brigada de Atención de Desastres. Es una zona de bastantes vientos, en los cuales generan para nuestros brigadistas forestales un peligro. Siempre se tienen monitoreado las condiciones de los vientos y las altas temperaturas que se presentan. Hablemos ahora del COVID-19, porque el Ministerio de Salud confirmó 1.931 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 5.112.806 en total. Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 129.586 tras el fallecimiento de 52 personas más en las últimas 24 horas. Y en información internacional continuamos con noticias que tienen que ver con el COVID, porque 2 estudios del Reino Unido mostraron que las infecciones por la variante Omicron de COVID-19 tienen menos probabilidades de resultar en una hospitalización. Esto en comparación con la variante Delta, lo que confirmaría la tendencia observada por primera vez en Sudáfrica. Los estudios preliminares, uno de Escocia y otro de Inglaterra, fueron cautelosamente acogidos por los expertos, que sin embargo subrayaron que cualquier ventaja en los resultados puede ser aún revertida por el carácter altamente infeccioso de la nueva cepa, que aún puede ocasionar casos graves en general en el mundo. Y finalizamos con noticias deportivas, porque el Deportivo Cali es el campeón de la Liga Colombiana con goles de John Vázquez y Harold Preciado. Los vallecaucanos lograron la estrella 10 de su historia tras vencer 2-1 al Tolima en Ibagué. Así, con esto celebran los del cuadro azucarero. Hasta acá esta actualización noticiosa. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Escucha este y todos los programas de Blue Radio cuando quieras y sin interrupción en los podcasts de www.bluradio.com. Blue Radio, la alternativa.